Bueno, mi nombre es Ingrid Romero Neri y yo les hablaré acerca del teorema de Bernoulli. Pues bien, el físico suizo Daniel Bernoulli, 1700-1782, al estudiar el comportamiento de los líquidos, descubrió que la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja si la magnitud de su velocidad es alta, y por el contrario es alta si la magnitud de su velocidad es baja. Por tanto, la ley de la conservación de la energía también se cumple cuando los líquidos están en movimiento. Con base en sus estudios, Bernoulli enunció el siguiente teorema que lleva su nombre. En un líquido ideal, cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tiene el líquido de un punto es igual a la suma de estas energías en otro punto cualquiera. Por otro lado, tenemos la fórmula del teorema de Bernoulli, en la cual tenemos que velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más gravedad por área 1, altura 1 más presión 1 sobre densidad 1 es igual a la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más gravedad por altura 2 más presión 2 sobre densidad 2. Buenos días, soy Jorge García Ávila, soy estudiante de enfermería del CETIS número 41, soy de quinto semestre y el día de hoy estaré hablando acerca de las aplicaciones del teorema de Bernoulli. El descubrimiento de Bernoulli, a medida que es mayor la magnitud de la velocidad de un fluido, menor es su presión y viceversa, ha permitido al hombre encontrar varias aplicaciones prácticas, las cuales vamos a presentar en las siguientes secciones, las cuales podrían ser el teorema de Torricelli, el tubo de Pitot y el tubo de Venturi. Voy a estar explicando cada uno con su respectiva fórmula. Primero empezaré con el teorema de Torricelli, que esta es una aplicación del teorema de Bernoulli. Se tiene cuando se desea conocer la magnitud de velocidad de salida de un líquido a través de un orificio en un recipiente. Para saber cómo está conformado, estaré poniendo una imagen, dando una imagen de referencia, ya que la magnitud de la velocidad con la que sale un líquido por un orificio es mayor conforme aumenta la profundidad. La fórmula que utiliza el teorema de Torricelli para saber la velocidad que está saliendo el fluido, o ya sea el líquido, es la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 por fórmula por la gravedad por la altura. De aquí podemos sacar la velocidad a la que está saliendo el fluido. Una de las siguientes aplicaciones que se puede poner es el tubo de Pitot, que es para medir de una forma sencilla la magnitud de la velocidad de la corriente de un río. En esos casos se utiliza el tubo de Pitot, que es mayormente la forma es con un tubo de L, tiene la forma de un tubo de L, el cual se introduce en la corriente para saber la presión de esta, y el agua se elevará a cierta altura sobre la superficie. Y ya conociendo dicha altura, la magnitud de la velocidad de la corriente puede calcularse si se emplea la fórmula del teorema de Torricelli, que como hemos visto es la misma, que es velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2g por altura, o sea 2 de gravedad por altura. Si podemos tener en cuenta es la misma que el Torricelli. Estaré dando una imagen también de referencia acerca de esto, pero algo más sencillo, se puede decir que la altura que alcanzará el agua en el tubo de Pitot dará sobre la superficie, aumentará si es mayor la magnitud de la velocidad. Esa es una de las aplicaciones. Y ya una de las otras aplicaciones es el tubo de Venturi, que mayormente se emplea para medir la velocidad de un líquido que circula a presión dentro de una tubería. Funcionamiento se basa también en el teorema de Bernoulli, ya que dicho tubo tiene un estrechamiento
Cuando el líquido pasa por esa sección, aumenta la magnitud de su velocidad, pero disminuye su presión. Y al medir la presión en la parte ancha y en la estrecha por medio de dos manómetros acoplados en esos puntos y conociendo el valor de las áreas de sus respectivos secciones transversales, se puede calcular la magnitud de la velocidad del líquido a través de la tubería por la cual está circulando, si se utiliza la siguiente expresión obtenida a partir de la ecuación de Bernoulli. La ecuación que utiliza el tubo de Venturi es un poco más compleja. Sería esta, en donde BA es la magnitud de velocidad del líquido a través de la tubería pues, en metros sobre segundos, que es igual a la raíz de 2 de la densidad del líquido en kilogramos sobre metros cúbicos, que esta será multiplicada por la presión del líquido en la parte ancha del tubo en newton sobre metros al cuadrado, que será restado menos la presión del líquido en el estrechamiento del tubo de Venturi en newtons sobre metros al cuadrado, sobre que es AA, que es el área de la sección transversal de la parte ancha del tubo en metros por metros cuadrados, entre el que es AB, que es el área de la sección transversal en el estrechamiento del tubo en metros cuadrados, que estará en metros cuadrados, que estará elevado al cuadrado. Ya después de esta operación, se restará -1. Y por último se sacará la raíz para saber la velocidad a la cual está fluyendo líquido dentro de la tubería. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por ver el video y gracias. Buenas, mi nombre es José de Jesús y voy a hacer una demostración de lo que es el teorema de Bernoulli. Para esta demostración utilizaremos un tubo, una bola de unicel y una secadora. ¿En qué consiste esto? Colocaremos la pelota en la parte de abajo del tubo y tenemos que hacer que esto suba, que sea expulsado. ¿Y cómo haremos esto? Eliminando la presión que haya en esta zona. Y lo haremos con la secadora. Con la secadora apuntaremos en la parte de encima del tubo y lograremos que se elimine la presión. Y eso sería todo. A continuación voy a hacer una demostración de lo que es el teorema de Torricelli. Aquí tenemos una botella con agua. Vamos a quitarle lo que es la cinta. Y podemos ver que al momento de no tener una tapadera, los chorros entran en presión atmosférica. También podemos checar que mientras va bajando el líquido de la botella, la fuerza con la que sale el líquido es menor, se va haciendo menor hasta que deja de salir. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Moctezuma y hoy vengo a exponer sobre el tema de movimiento de los cuerpos sólidos en los fluidos. Cuando un cuerpo sólido se mueve en un fluido, como puede ser aire, agua, aceite, etc., experimenta una resistencia que se opone a su movimiento, es decir, se presenta una fuerza en sentido contrario al del movimiento del cuerpo, que dicha fuerza recibe el nombre de fuerza de fricción viscosa, y depende de la velocidad del sólido, de la viscosidad del fluido, así como de la forma o figura geométrica del cuerpo. Por tanto, si una persona se mueve en una motocicleta, recibirá una mayor magnitud de fuerza viscosa si viaja a 70 km/h que si va a 50 km/h,
Si se desplaza en una alberca, la magnitud de fuerza viscosa será mayor que si se desplaza en el aire, ya que la viscosidad de este es menor a la del agua. Finalmente, la magnitud de fuerza viscosa que recibe un automóvil que viaja a 70 km/h será menor a la magnitud de una fuerza viscosa sobre un camión que viaje a la misma magnitud de velocidad, debido a que, por su forma, este presenta una mayor resistencia que se opone a su movimiento al estar expuesto al contacto del aire. Gracias. Los ejemplos de los movimientos de los cuerpos sólidos en los fluidos pueden ser los aviones, que los aviones se diseñan de tal manera que durante su vuelo se reduzca la magnitud de la fuerza viscosa en el aire. O por ejemplo los barcos, que para reducir la magnitud de la fuerza de fricción viscosa del agua, los barcos se construyen dándole las formas más convenientes. O en sí también podría ser los esquiadores, que para alcanzar una mayor magnitud de la velocidad, los esquiadores estudian y practican la postura que deben mantener para reducir la magnitud de la fuerza de fricción viscosa del aire. Gracias.